no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hoy vamos a estudiar que nosotros tenemos que pelear la buena batalla. El apóstol Pablo dijo que hizo eso. Vamos a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Es bueno que pongamos atención, porque esta es una sugerencia del Señor Dios para nosotros. En el capítulo 4 de 2 Timoteo, versículos 6 al 8, dice: yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El punto importante aquí es el por qué él dijo la buena batalla. Es porque nosotros entramos en esa batalla seguros, 100% seguros, que saldremos victoriosos. Y solo somos derrotados en la pelea contra las fuerzas de las tinieblas si peleamos sin la palabra del Señor Dios, sin su dirección divina. Pero si actuamos, luchamos, peleamos con su dirección, vencemos en el nombre de Cristo. Entonces, aquí estamos estudiando qué es lo que tenemos que hacer para pelear y tener éxito. En la carta a los Efesios, capítulo es el 6, versículo 10 en adelante. Antes ya estudié el versículo 13, donde el apóstol Pablo nos da lecciones pero muy importantes para nosotros, las cuales obviamente no las voy a repetir. Él dice lo siguiente: por lo demás, 2 Timoteo 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, en el entendimiento de la palabra y en la experiencia para usar el poder de Dios. Tenemos que fortalecernos. 2 Timoteo 6:10, ¿sí? Efesios 6:10. Escuché un murmullo y pensé, ¿qué me dicen? Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Usted se fortalece cuando tiene el entendimiento de la palabra y se apropia. Es muy importante, hermanos. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El que no conoce lo que la palabra dice, en el momento de la batalla, el diablo inventa alguna cosa y usted sale perdiendo. Y él sabe cómo hacerlo, hasta en la tentación. En el desierto le intentó confundir a Jesús con la palabra, al mencionar versículos. Doctor, estoy perdido, porque hasta que aprenda. Hermano, Dios le va a ayudar siempre. Él le va revelando, sabe que va a necesitar. No se desespere, tengo que aprender. No. Permita que Dios actúe, no se desespere. Dios sabe lo que está en oculto, lo que está siendo formado en oculto, porque le habla al corazón. Y cuando el diablo aparece, ya tiene la revelación. O sea, tiene que fortalecerse en el Señor, en la palabra y en su fuerza poderosa. Tiene que aprender a orar para que Dios deshaga dolencias, enfermedades, para que le use para echar demonios, deshacer obras malignas. Todo lo que sienta de Dios, obedezca sin desespero, según la palabra de Dios, porque Él le va a dar la victoria. Y en el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La armadura de Dios son todas las revelaciones que vamos a aprender, tal vez en este culto. ¿Y para qué sirven? Para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. El siguiente ahora: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si nosotros no nos hemos fortalecido en la Escritura, que es en la fuerza del Señor, y en su poder,
nosotros no tendremos fuerzas para pelear, porque ¿quién pelea contra nosotros? Son los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales, las potestades, ese grupo que es poderosísimo en las tinieblas y no con nosotros. Con apenas una revelación de Dios los deshace a todos en el nombre de Jesús. No tenga miedo, porque Dios le ayuda en todo. La Biblia dice que Dios es fiel y jamás permitirá que sea probado más de lo que usted pueda resistir. Pero entienda que si Él le da la fuerza y usted no se la apropia, usted es el responsable. Porque Él sabe qué prueba tendrá y por eso le da fuerza para que resista esa tentación. Si usted es una persona que la deja hacia un lado, que desprecia la palabra, su fuerza es menor. Es otro problema porque la tuvo y no la usó porque no quiso. Así que esas fuerzas son las que intentan destruirnos, pero con las Escrituras y el poder de Dios, ese entendimiento, nosotros vencemos. Eso ya vimos en otros cultos, nueva materia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya les enseñé que a veces la persona hace todo y cuando termina no pierde la batalla, pero no sigue firme. No tiene más inspiración, se le acabó. Ella hasta se molesta con el Señor Dios por haber permitido aquello y desiste, hace lo que el diablo quería. O sea, vamos a pelear, vamos a vencer, vamos. Más que eso, sigamos firmes para que continuemos venciendo en el nombre de Jesús. Nuestra misión es vencer, vencer y vencer. Solamente vencer. Ahora vamos al próximo versículo. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Veremos estas tres cosas ahora. Tenemos que ceñir nuestra cintura. ¿Sabe dónde queda la cintura, verdad? Es esta parte trasera, entre la columna. O sea, la retaguardia es a la que se refiere. ¿Y vestir la retaguardia con qué? Es allí que el enemigo ataca como Amalek a los hijos de Dios por la retaguardia. Con la verdad. No acepte nada que no sea de la palabra de Dios para usted creer. Si un día pierdo el juicio, y creo que nunca lo voy a perder, y le enseño algo fuera de la palabra, puede decirme está equivocado. Así es que usted tiene que tener vestida su cintura, la retaguardia, o sea, donde usted no se ve con la verdad, porque el diablo no puede pasar por la verdad. ¿Por qué no pasa? Porque es mentiroso. La mentira no soporta la verdad. Aunque cuente, la persona invente alguna historia falsa, en el juicio le llaman a una persona para preguntar ¿cómo pasó? Ah, sí, así pasó. Y pierde. O sea, la retaguardia es la verdad, la palabra de Dios siempre. No acepte nada que no sea de la palabra, dice la Biblia. Pero doctor, aquella persona era santa, dice la Biblia. Sea todo hombre mentiroso y el Señor Dios verás. Si viene con una historia, es que oré, Dios me mostró un ángel, el ángel Chimburea se me apareció y me dijo, no crea en eso, Dios no nos habla, lo que tenga que hablarnos está en la palabra, la ley es el testimonio, si no está de acuerdo es porque no hay luz. Tenemos que ser el pueblo de la palabra. Hermanos, 1 millón de éxitos no le fortalece la palabra. 1 millón de fracasos no debilita la palabra, porque ella siempre es la palabra de Dios y gloria a Dios por eso. Amén, Jesús. Sigamos aquí en Efesios. Ceñida vuestra cintura con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia, doctor? Para entender, esa coraza es como los chalecos antibalas que usan los policías. Es la justicia de Dios. Nosotros tenemos que estar vestidos con ella siempre, porque no es por mis méritos que el Señor Dios me va a oír, y ni por los suyos. Puedo intentar ser bonito, cambiar la voz, ser muy educado, que no va a cambiar nada frente a Dios. Dios me escucha por su palabra. El diablo no me obedece. Diablo, por favor, no me hagas eso. Él no tiene piedad y ni sabe qué es eso. Pero si estoy vestido con justicia porque Jesús llevó mis pecados, lo enfrento al diablo y lo echo.
Porque llevó mis enfermedades, lo enfrento al diablo y lo echo. O por eso tenemos que estar vestidos con ese chaleco, con esa coraza de justicia y no de sus propios méritos. Si yo soy un predicador, predico a veces el domingo 6 cultos, 7 cultos. Dios tiene obligación de curarme. Está engañado. Dios nos cura y tiene la obligación porque Jesús llevó nuestras enfermedades. Le puede parecer pesado, pero Dios no puede, por ninguna razón, exigir que usted sufra lo que Jesús sufrió. Él no puede decirnos a nosotros, te pondré un cáncer para mi gloria, porque Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Él puso en Jesús, sería como si dijera, bueno, engañé a mi hijo, le puse al doctor Suárez, porque quiero que sufra. Por ningún motivo Dios puede exigir que suframos. Y el diablo tampoco, mucho menos. ¿Por qué? Porque Jesús nos sustituyó. Esa coraza de justicia que no traspasa nada, usted la tiene que tener. El gigante Goliat que enfrentó a David tenía una coraza, un casco de bronce y una coraza de malla. Y él era así, medio moderno. Su coraza era llena de escamas, pesaba 5,000 siclos, pero no era de Dios. Y David con una piedra le hirió la frente y lo mató al gigante. Si nos vestimos con esa coraza de justicia, no habrá ataque del enemigo, armadilla del enemigo que la ultrapase y nos haga sufrir. Gloria a Dios por eso. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Hermano, para que esta palabra, esta buena noticia nos llegue, desde el tiempo del Edén, cuando Dios los expulsó a Adán y a Eva, Él empezó a actuar para preparar la venida de su Hijo. Abel fue agredido por su hermano y murió. Después pasó otra cosa y otra. Abraham y otras cosas. Josué, David, los profetas, todos fueron usados para anunciar el evangelio de la buena noticia. Dios empezó a curar a las estériles y anunció. Decía, no se admire, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y así María nos entregó a Jesús. Concibió a Jesús. Entonces, este anuncio que está aquí en la Biblia, el precio que pagaron, las promesas que ellos consiguieron, es para que calcemos los pies, para que pisemos una promesa en una tierra y donde coloquemos los pies Dios nos da, lo que determinemos Dios lo hará, pero no aleatoriamente, y sí con lo que Dios hizo que los antepasados sufran. Para hacernos llegar la palabra, ellos pelearon, pasaron por momentos difíciles, Job y muchos otros, pero la palabra nos llegó a todos. Por eso con este anuncio del evangelio, nosotros tenemos que calzar, tenemos que vestirnos para pisarle la cabeza al enemigo, porque es bajo nuestros pies que Dios le va a aplastar. ¿Cómo? A través del entendimiento de lo que hicieron, de lo que pasaron, para anunciarnos la palabra, porque esa palabra nos da la victoria en el nombre del Señor Jesús. Amén, Jesús. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe es un escudo, es la certeza que surge en su corazón, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con este escudo usted puede apagarlos. Si viene una mala noticia, usted usa la fe. Un ataque, usa la fe. Otro ataque, usa la fe. En todos los dardos, y no solo algunos, todo lo que el enemigo le mande, podrá apagar, podrá echarlos y conseguirá la victoria en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Ahora vamos a la novela de la vida real. Graduada en Letras y Pedagogía y con una posgraduación en su currículum, Simone tenía un excelente sueldo. Sin embargo, vivía endeudada. El dinero entraba en mi cuenta y yo decía, no puedo ni sacar dinero porque el banco ya lo debita. Eran deudas, deudas y más deudas. Y por más que intentase pagar, parecía que no lograría pagar todas esas deudas. No sé qué era lo que le pasaba, porque ella no se controlaba cuando iba a hacer compras.
y por eso gastaba mucho con sus tarjetas de créditos. Tenía deudas que no se acababan nunca. Desaparecía, ella gastaba mucho y no entendía qué era lo que hacía. Sus deudas aumentaban y aumentaban cada vez más. Cuando sumé todo lo que debía, mi padre me dijo, estás debiendo un auto, por ejemplo. Sin comprar el auto, ¿cómo debes tanto? Mi madre me miraba y no creía que debía. Ni yo sabía explicar cómo pude haber gastado tanto. Al hacer la suma, veía que el interés aumentaba y no solo lo que yo había gastado. Ese momento mi padre me llamó para que conversáramos, mi madre también, y me dijeron, haremos lo siguiente, no nos deberás a nosotros porque en casa no hay interés, nosotros pagaremos lo que debes y después nos pagas cuando puedas. Me dijo así, y el día que puedas, para que no venciera nada porque no tenía otra solución. Pero pasó que agarré el valor que me dieron y quise pagar algunas cosas en el acto para negociar lo demás, pero nadie quería negociar. Así que, por ejemplo, una tarjeta de crédito, si intentase negociar para eliminar los intereses, siempre decían que no, tenía que ser el mismo valor y completo. Todo lo que quería negociar, la respuesta era negativa. Sus padres siempre la invitaban a que fuera a los cultos de la Iglesia Internacional de la Gracia de Dios, pero ella se recusaba. No tenía nada contra la iglesia, y sí, porque a veces no quería dejar mi orgullo e ir para una iglesia. Pero me daba cuenta que la vida de mis padres era una vida armoniosa, yendo a la iglesia. Era una vida tranquila, o sea, su manera iba cambiando. Mi padre cambió mucho, se volvió una persona más comprensiva, mi madre. Había una armonía familiar porque iban a la iglesia, eso yo lo notaba. Pero yo como rebelde no quería ir. Mi madre era patrocinadora. Mi padre se patrocinó y patrocinó a mi hermana y a mí. Y él decía que lo hacía de corazón porque sabía que era bueno para nosotras, que cuando más ayudase en la obra de Dios más prosperaba, y yo por fuera observaba que verdaderamente prosperaba. El buen testimonio de la vida de sus padres despertó la fe de Simone e hizo que tome una actitud decisiva. Ese día estaba en la casa de mi padre por la tarde. Ella había ido a dar clase, yo estaba sola y muy molesta porque había llamado a todos los lugares para intentar negociar y no lo había logrado. Y al ver el programa de la tarde de la iglesia, puse sobre la televisión todas mis deudas. Me había dado ganas de encender la televisión en la oración y pensé, voy a poner mis dedos aquí. Pensé, Dios, si tú haces tantas cosas en la vida de las personas que veía escondidas en casa el programa por las noches al llegar, ¿por qué no pasa lo mismo? La oración que hice era para entregar todas mis deudas, mis problemas en las manos de Dios, y que esa batalla no sería mía, que esos problemas sería Él quien los resolvería. ¿Sabe aquellas oraciones? Al fin del túnel necesito una luz. Fue esa la que hice. Y al final del programa agarré el teléfono y dije, Dios, voy a llamar y sé que voy a conseguir. Llamé y pasó algo muy increíble, una de mis deudas, la de una tarjeta de crédito, descontaron los intereses y pagué la principal deuda. Bendiciones sin medida le llegó a la vida de Simone. Ella consiguió pagar todo lo que debía e incluso a sus padres, y aún le sobraron recursos para que invirtiera en su carrera profesional. Terminó un curso más en el área de educación y actualmente estudia docencia superior. En menos de 2 años logré pagar mis deudas, no necesité deshacerme de nada, lo que tenía en esa época aún lo tengo y hasta mejor. Ella va a la iglesia, es una bendición, es una maravilla. Quería cambiar mi auto, incluso escribí en el proyecto de vida, quiero cambiar mi auto por un auto nuevo ahora en 2009. O sea, el año empezó y en los primeros 20 días cambié mi auto. Sigo en el mismo local de trabajo, pero con un mejor cargo, gano menos, porque trabajo menos. Trabajaba 16 horas y hoy trabajo 8, así que por eso el sueldo tiene que ser menor. Pero es menor que me proporciona todo lo que otro no me proporcionaba. Con todo esto noto que no existe solo la bendición financiera, ya que hay bendiciones mayores que las bendiciones que Dios nos da a nosotros. Ah, antes era una persona nerviosa, sí, brava, muy explosiva. Era difícil conversar con ella, sí. Era nerviosita desde niña. Todos la llamaban de Pimentita. Y hoy es una miel. ¡Qué lindo! Simone, usted no quería largar su orgullo. Exactamente. Hay mucha gente así, que ve el show de la fe, pero porque sus familiares ya son de Jesús, el demonio los tienta. Ah, si empiezo a ir estaré desmoralizado.
Mentira, estará siendo honrado al venir a la casa de Dios. Yo pasaba por la cocina donde mi madre siempre ve el programa. Ajá. Y miraba de lado. Me iba al cuarto para oír, pero no me sentaba para ver. Oía de lejos. Y ese día fue la primera vez que oré, porque pensaba que orar era repetir un rezo. Pero ese día que presenté mis deudas, oré y entregué no solo mis deudas. A partir de ese día, en 2 años, mi vida cambió completamente. Qué Hoy lindo. estoy aquí con mi familia, mi ¿Qué iglesia amiga. frecuenta? Aquí. Aquí en la sede. Aquí en la Déjeme sede. hablar un poco con su madre. Así que era Pimentita, ¿eso es verdad? Sí, era una pimientita desde niña, Ajá. sí. Fueron 8 años de persistencia, oración y mucha fe en Dios. La lucha fue grande, pero la victoria fue mayor. ¿Y el padre? ¿Usted sentía que debería patrocinar a toda su familia? Por supuesto, y en el nombre de Jesús fue una bendición. Lo que es bueno para usted es bueno para Por todos. supuesto. Muchas gracias, Jesús. Tú eres lindo. Gloria a Dios. Vamos ahora a la primera pregunta. ¿Por qué a veces tardamos en salir del desierto? Hermano, Jesús tardó 40 días y está escrito en San Lucas capítulo 4, algo importante. A veces la persona no lee el final del relato bíblico, pero tenemos que leer todo. Mientras hay una letra debemos saber por qué fue escrita. Jesús dijo que ni una tilde pasará de la ley, así que esta es la ley de Dios. Y por eso no pasará, se va a cumplir. En el capítulo 4 tenemos la tentación del Señor Jesús. En el versículo 13 dice así: cuando acabó toda tentación el diablo, mientras había tentación Dios le dejó allá. Se apartó de él por un tiempo, después volvería a tentarle. O sea, a veces Dios permite que vayamos al desierto para que seamos tentados. Pero el diablo cuando lo tentaba dice que los ángeles le servían a Jesús y esa ayuda divina aún continúa. Y busque a Dios porque Él le va a mostrar cuándo va a acabar su desierto y cuándo va a entrar en pastos verdes, porque Él es nuestro pastor y es a esos pastos que Él nos lleva. Somos ovejas de su pastoreo. Segunda pregunta. Doctor, ¿usted predica la Trinidad o la unicidad? Yo solo predico la Trinidad porque para mí Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro que los tres son solo un Dios. Pero ¿cómo puede ser, doctor? No tengo la mínima idea. El secreto es de Dios. Una hora es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, son 3 personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, no son 3 dioses y sí un Dios. Entonces, ¿por qué dice que son distintos? Por el bautismo de Jesús. ¿Dónde estaba el Hijo? Juan Bautista lo sumergió en el agua. Y al subir del agua, los cielos le fueron abiertos y el Espíritu de Dios descendió como paloma, posando sobre él. Y una tercera persona dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si una hora es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo? ¿Descendió sobre él? ¿Habló sobre él? No, son 3 personas distintas separadas. Vamos ahora a abrir el corazón. Estoy muy triste por algunas cosas que me sucedieron. Hace poco fui despedida y por eso estoy endeudada. Mis finanzas ahora están empeorando cada vez más. Lo peor es pensar que tal vez haya sido echada de la empresa porque no cedí a las insinuaciones de mi ex jefe. Estaba muy feliz con mi trabajo hasta que eso sucedió. Doctor, siento que estoy lejos de Dios y que no conseguiría enfrentar esta situación sola. ¿Qué debo hacer para prosperar? Creo que ya escuchó la predicación, que es exactamente su respuesta. Vestirse de toda la armadura de Dios, para que habiendo acabado todo, esté firme. Usted no cayó en la conversación maliciosa de su jefe, se mantuvo firme, venció. Pero no venció más porque no se firmó. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios, y no solo para rechazar los encantos demoníacos o a las tentaciones, sin vergüenzas cualquiera del diablo, y sí para que esté firme en el nombre de Cristo. ¿Qué debe hacer? Vuelva a Jesús porque Él le va a ayudar y así será una bendición. Y gloria a Dios por eso. Ahora baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, nosotros estamos dentro de un seminario del Espíritu Santo. Estamos aprendiendo las verdades eternas, descubriendo, Dios, lo que nos pertenece. Y Padre amado,
Lo que prediqué sin saber lo que estaba escrito en la carta es exactamente la actitud que esa hermana debe tomar y todos nosotros. Tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios para resistir al pasar las pruebas, pero seguir firmes. El Señor Jesús regresó del desierto de la tentación por tu poder, Señor. Y muchas personas cuando pasan por el desierto, por la tentación, por las luchas, que hasta vencen, algunas pierden, salen derrotadas, sin ánimo. Dios, ayúdalas a entender, ayúdanos a comprender la verdad. Señor, no queremos fallar, no queremos ser tu decepción, Señor. Y si tu alegría, tu satisfacción, queremos vencer, porque además de beneficiarnos, es una forma principalmente de que toda la gente te pueda alabar. ¿Cuánta gente está orando ahora? Que necesita venir rápidamente a la iglesia para afirmarse y decirle al enemigo: no me vas a engañar más, no me vas a endeudar como a esa persona de la carta que está toda endeudada. Oh Dios mío, ábrele una puerta ahora. Ayuda a esta persona a levantarse con lo que tú ya le diste. Ella ya tiene el material que necesita, pero lo dejó hacia un lado, se debilitó. Pero a partir de ahora, Padre, yo quiero verla fortalecida. Yo uso tu poder para bendecir a esta persona que está orando conmigo diciendo: mal, sale en el nombre de Jesús. Y usted diga: amén. No volveré, no volveré.